días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joá, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Acá nos presenta quién es el que está escribiendo el libro y a quién está dirigido el libro. Está dirigido al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que todo lo que era Israel, todas las tribus habían quedado divididas en dos partes, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá? Y este profeta, algunos profetas profetizaron en Judá y otros profetas profetizaron en Israel. En la próxima diapositiva se ve más o menos algunas características de, ahí puse una foto de cultivos de la zona de Israel, una foto actual. No conseguí una foto de aquella época, ¿no? De más o menos 700 años antes de Cristo que profetizó el profeta. No sé por qué, pero no pude conseguir ni siquiera en blanco y negro la foto. El profeta Amós estuvo profetizando entre el 793 y el 753 antes de Cristo, y en la ciudad de Betel empezó a dar un mensaje. No sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de estar, a mí me tocó trabajar allá en Capital Federal y salir, iba, paraba en un hotel y a las 8 salía y tenía que ir a recorrer diferentes lugares eh, contra reloj, totalmente contra reloj. Y tenía que subir a los subterráneos como para después hacer un par de transbordos y llegar a donde tenía que llegar. Y claro, la primera vez que me tocó hacer eso, imagínense, uno del pueblo de Córdoba, porque si bien Córdoba es una ciudad grande, comparado con lo que es Capital Federal, es nada. Yo agarro inocentemente, me voy, me sentía como caminando en cámara lenta, todo chum, 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 pasando todo así rápido, y yo iba así. Me sentía así en cámara lenta, wow, deslumbrado por las luces, el movimiento, la gente, todo. Y bueno, iba a tener la experiencia de subirme al subte por primera vez, entonces me paro así en la puerta. Claro, cuando se abre, yo grandote, así digo, ah, me pasaron por encima todo, hasta una viejita me sentía persiguiendo con el bastón así. ¿Qué pasaba acá? Sin embargo, se cuenta que en uno de esos momentos, en que estaba la gente yendo, viniendo, una persona se sube al subte en esas horas pico, ¿no? Esta historia se la encuentro porque es muy, muy famosa, se la usa para muchas ilustraciones. Se sube y una vez que logra subir con el último impulso, se cierra la puerta casi apretándole la nariz, porque uno viaja así en esas horas, ¿no? Los que estuvieron saben, así apretado, y entre parada y parada es lo último que te queda de aire, porque ni siquiera te entra aire en los pulmones de lo apretado que uno va, y se le cerró la puerta y la mezcla de movimiento, pretujón, mañana, temprano, ¿no? Olores, porque uno encuentra de todos ahí, se le revolvió el estómago a esta persona e iba aguantando así porque no podía aflojar. Y entre parada y parada dice que se abrió la puerta y largó todo lo que tenía adentro. Y ahí estaba una persona esperando y dice que eso le cayó todo. Se cerró la puerta y siguió el subte. Y esa persona quedó mirando ahí, ¿qué pasó acá? No entendía nada. Es más o menos lo que pasó con el profeta Amós. Dios le puso toda una revelación y toda una carga encima de él, y él fue hombre de campo, paisano, a hablarle a la gente importante y le largó todo. Y los demás, encontramos acá en el libro el pueblo de Israel, que quedaron como diciendo, ¿qué pasó acá? Nos largó con todo. Eso es lo que nosotros encontramos en este libro. Ahora, tengamos presente que si bien fue para el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios. Y podemos sacar muchas comparaciones de nosotros, la iglesia. Muchas de las profecías, la mayoría de las profecías que encontramos en los profetas son para el pueblo de Israel. Pero nosotros, como un Israel espiritual, como un pueblo espiritual de Dios, también podemos aprender mucho de,
del trato de Dios con su pueblo, de los errores del pueblo con su Dios y de los propósitos que tenemos también nosotros como hijos de Dios, que es más o menos lo que vamos a encontrar hoy acá. Eh, Habíamos dicho, leíamos que en esa época, como está ahí, Usías reinaba en Judá y Jeroboam reinaba en Israel. Esto lo podemos encontrar en 2 Reyes 14. Era un tiempo en que había paz, habían logrado la paz. ¿Se acuerdan que tiempos atrás era todo guerra? Bueno, en este momento era paz. Y en este momento había mucha abundancia también. Sembraban, cosechaban, criaban. eh, Era como se dice de Argentina, ¿no? Que escupían una semilla y crecía un árbol. Más o menos así. Tenían en ese tiempo mucha abundancia. Y también no había guerra entre las naciones, ni cercanas, ni lejanas, ni siquiera había guerra entre Judá e Israel como en otros tiempos. Gozaban de una completa paz. Riquezas, ya vamos a ver, tenían todos los lujos habido y por haber en sus casas de piedra también, ya no de madera, ya no de carpa, casa de piedra. Y esta abundancia también les permitía practicar su religión. Podían ir, podían adorar, no había luchas, había sacerdotes, entonces era todo aparentemente perfecto. Y en este tiempo de aparente perfección es que viene Amós y le larga con todo lo que Dios le había cargado. El versículo 2 dice, dijo Jehová, rugirá, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Claro, el Carmelo, el monte Carmelo, dice que cultivaban de todo y era muy productivo hasta el día de hoy, es todo verde, es impresionante. Versículo 3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo. Lo salté a propósito porque a cada una de las ciudades que acá el profeta va a mencionar, empieza de la misma forma. La, la próxima diapositiva es un resumen de lo que les va diciendo. Dice, en el versículo del 3 al 5 le habla a Damasco y le dice así, por 3 pecados y por el cuarto. ¿Eso qué significa? A la, ¿Vieron que nosotros decimos a la tercera es la vencida? Bueno, acá a la cuarta es la vencida. El Señor le dejó pasar 3 veces, pero ya la cuarta no. Eso es lo que va diciendo acá. Y le dice a Damasco, les condena por la terrible crueldad utilizada en la guerra. Por más que fueran 2000 contra 20, los aniquilaban a todos. Contra los filisteos, les condena por el pecado de esclavitud en los versículos 6 al 8. Claro, agarraban y los esclavizaban a todos. A Tiro, a los fenicios, por el pecado de traición y esclavitud, que no les importó vender a sus propios hermanos, los que habían hecho pacto, los traicionaron, los vendieron, claro, consiguieron dinero, pero los esclavizaron al otro pueblo. A Edom, por odio constante hacia los demás, sin compasión, hoy podríamos decir por racismo, por discriminación a los otros pueblos. A Amón, porque abrieron a las mujeres encinta, no solo mataban a todos, sino que a los bebés por nacer también los mataban. La crueldad y la codicia los llevaba a ir persiguiendo, matando y asesinando. En el 2, del 1 al 3, a Moab, eh, por la crueldad hacia Edom. Los moabitas y los amonitas, que son mencionados allí, son descendientes de Lot, son descendientes del incesto de las hijas de Lot. ¿Se acuerdan? La mayor y la menor que se acostaron con el padre cuando él estaba borracho y les nacieron estos, los moabitas
y los amonitas, y a los moabitas por la crueldad contra Edom y por la continua sed de venganza y humillación. Este es el resumen de estos versículos, ¿no? Y en el del 2, del 4 y 5, contra Judá, por rechazar la ley de Dios. Ahora, claro, viene el profeta y empieza hablando contra todas las naciones que eran enemigas de Israel, e inclusive los mismos judíos. Entonces todos decían, es un capo, es un capo Amós, sabe todo, es el profeta, porque les está atacando a todos. Pero faltaba un poquito más, faltaba un poquito más. Ahí sí lo querían escuchar, pero también les dice, contra ustedes también tengo algo. Contra ustedes también tengo algo. El capítulo 3, versículos 1 al 2, dice, a los israelitas después les acusan estos primeros versículos a modo de introducción nomás, que tienen codicia, adulterio, inmoralidad, egoísmo, ingratitud, embriaguez. Incluso a los religiosos, a los nazarenos, los hacían emborracharse. Y el principal problema que rechazaban la Biblia, que rechazaban las revelaciones de Dios. Fíjense esta otra placa. Oigan, israelitas, estas palabras que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. Acá les dice, a ustedes israelitas los escogí, a ustedes los escogí, y no hacen lo que tienen que hacer. No sé si alguna vez escucharon hablar, por favor no me tiren con una Biblia, pobre Biblia. No sé si escucharon hablar de eh, el principio de Peter Parker. ¿Saben quién es Peter Parker? No, qué secreto. El Peter Parker sí, es el hombre araña. Y el escritor, el que escribía los cómics, eh, utilizó esta frase que se la conoce como el principio de Peter Parker. El tío, no sé si vieron el hombre araña en la película de los cómics, salió mucho antes, ¿no? Le dice esta frase. Le dice, un, ¿eh? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esa frase se la utiliza en un montón de lugares. En realidad era una crítica encubierta hacia los gobiernos, hacia los políticos, aquellos dueños del poder económico, político, social del mundo, ¿no? Entonces les mandaba esta frase. El hombre araña tenía el poder, pero en realidad hablaban de otro tipo de poder, aquellos que tienen todos estos poderes económicos y mundiales. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero no es, si bien es el primero que acuñó esa frase así tal cual, pero nosotros ese principio lo encontramos mucho antes en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Un poco esto que les dijo Amós, ¿no? Que le dijo Dios a través de Amós al pueblo. Yo los escogí a ustedes. ¿Los escogí para qué? Para que cuiden mi palabra, para que sean ejemplo, para que hablen acerca de mí, para que los demás vean al Dios de amor a través de ustedes. Yo a ustedes los escogí. ¿Y qué hicieron? Lo contrario, trayéndolo a nosotros, trayéndolo a nosotros. Fíjense este otro pasaje muy conocido también. Lucas 12:48. Ahí está. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Antes, el responsable de cuidar, de guardar, de transmitir la palabra de Dios era el pueblo de Israel. Pero hoy es la iglesia. Cada uno de nosotros somos los responsables de mostrar quién es Dios a través de su palabra, a través de nuestras vidas, a través de nuestros actos, a través de nuestro diario vivir.
Y el Señor les demandó al pueblo de Israel. Y como no cumplieron, les sacó esa responsabilidad. Pero fíjense, hermanos, que muchas veces nosotros venimos cometiendo los mismos pecados que el pueblo de Israel una y otra vez fue cometiendo. Como que no tomamos esa responsabilidad del poder que tenemos acá en el mundo, no tomamos esa responsabilidad y la dejamos pasar. El pueblo de Israel dejó pasar. A pesar de que Dios le hablaba y muchas veces les advirtió y les llamó la atención, lo dejaban pasar. ¿Cómo está nuestra vida? Hablamos, leímos recién de las cosas que el Señor les llamaba, el adulterio, la fornicación, la idolatría, el dejar a un lado de Dios, al tomar las cosas con vanidad, el orgullo. Pero no termina ahí todo. En los versículos siguientes del capítulo 3, dice, eh, versículo 3 del capítulo 3, dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Ahí estaba, fíjense estas preguntas. Todas las respuestas van a ser la misma respuesta, no. ¿Eh? La misma respuesta a cada pregunta de estas es no. ¿Puede un cristiano caminar junto y estar contentos y felices y llevarse bien con un inconverso? Si están los dos felices y contentos, es porque uno de los dos no es lo que parece. ¿Pueden dos caminar juntos? ¿Puede el pueblo de Israel hacer las mismas cosas que hacen los que no conocen a Dios? ¿Puede el pueblo de Israel, le decíamos, ¿no? Hacer los mismos rituales, los mismos sacrificios, las mismas costumbres, la misma forma de pelear, las mismas guerras que los pueblos que no tienen a Dios? ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna? ¿Vieron que el león ruge? Según según veía en un documental una vez, el león ruge y muchos salen corriendo, pero algunos del miedo se quedan quietos. Y ahí va el león. ¡Rum! ¿Eh? Y dicen que el rugido del león, yo me acuerdo allá en Córdoba que muchas veces uno andaba por el centro y por ahí se escuchaban los rugidos de los leones que estaban en el zoológico y lejos, y sin embargo era un rugido imponente. Madre mía, si estuviera suelto, ¿no? Uno ahí nomás empieza a ver dónde está el león. Y acá empieza el libro de Amós diciendo, dijo Jehová, dijo, Jehová rugirá desde Sión. Jehová rugirá desde Sión. Y acá está diciendo también, gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada, cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada, salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada, se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme. ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? Todo, todo lo que pasa alrededor, el Señor está llamando la atención. Lo hacía antes, lo hace ahora. Nada sucede sin que el Señor lo sepa, es lo que nos está diciendo ahí. No solo sin que el Señor lo sepa, sino que sin que el Señor lo haya permitido. Y de ahí las advertencias. No hay excusas. No hay excusa, nadie va a poder decir en un futuro cuando nos presentemos delante de Dios, yo no sabía. Y tenemos claros ejemplos en la Biblia, porque contemporáneo de Amós fue Jonás. ¿eh? Muchos dicen por ahí, pero es un Dios malvado. ¿Cómo un Dios malvado puede destruir una ciudad entera como destruyó Sodoma o destruyó Gomorra? Es un Dios malo, dicen. Pero ¿saben la cantidad de advertencias que tuvieron los de Sodoma y Gomorra para dejar de practicar las cosas terribles que practicaban? Y hubo otros que practicaban cosas terribles como Sodoma y Gomorra. Nínive, por ejemplo. Nínive, por ejemplo. Pero hay una diferencia. Nínive escuchó a Dios. Nínive escuchó a Dios. Escuchó al profeta que Dios les mandó, a Jonás, contemporáneo también de Amós. Entonces la realidad de Nínive fue diferente a la realidad de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué?
porque escucharon las advertencias y la voz de Dios. Nadie va a poder decir, yo no sabía. En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas, dice Amós 3:7. Nada el Señor hace sin que los demás no lo sepan. Ahora hay dos tipos de gente, el que escucha y el que no escucha. Pasa así. Está el que escucha y está el que no escucha. Por eso es tan importante estas advertencias. Ahora, ¿qué hacen con esas advertencias? De ahí viene este versículo, el que decíamos recién. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Ahí está rugiendo el león, está advirtiéndoles, está avisando. ¿Qué van a hacer los que están escuchando eso? ¿Qué van a hacer estos israelitas? Estaban contentos, ¿no? Decían, sí, los filisteos, los amonitas, los moabitas, hasta los judíos, Dios les está atacando. Y ahí estaban contentos. Pero ahora Amós vino un poquito más cerca y les dice, ¿y por casa? ¿Cómo andamos? ¿Se acuerdan de la frase que usábamos cuando yo era chico? Hola, ¿y por casa cómo andamos? Decíamos. Eh, en el capítulo 6 les empieza a decir, ustedes, pueblo de Israel, leamos capítulo 6 del libro de Amós. Dice así, versículo 3. Oh, vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Claro, ellos dicen, son los otros que van a tener que dar cuenta delante de Dios. Nosotros no, nosotros estamos viviendo cómodos, bien, conforme a lo que creemos que está bien, que se hagan cargo los otros. Eso dicen los versículos anteriores. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. O sea, están en total abundancia, lujos desmedidos. ¿Cuál es la diferencia entre una cama de madera y una cama de marfil a la hora de dormir? Claro, debe ser fría. Y si te aparece el elefante al que le sacaron el marfil desde abajo de la cama, lujos desmedidos. ¿Y cuánto vemos nosotros hoy desperdiciando los recursos y el dinero en cosas que son vanas, ¿no? Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Claro, hacen una adoración de imitación, imitando sonidos, imitando eh, instrumentos, imitando cosas que hacían otros, pero no genuina de corazón. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Claro, las adicciones, a las drogas, al alcohol, al cigarrillo, traen sus consecuencias y cada vez se van acercando más al duelo por entregarse a los placeres sensuales, ¿sí? A todo lo que hace, a todo lo que cambian nuestros sentidos, ¿no? Como las drogas, como eh, el sexo, como tantas cosas mal utilizadas que hacen que nos acerquemos más a la muerte. Y ahí estaban. No estamos hablando de gente desconocida de Dios. Estamos hablando de pueblo de Dios. Trayéndolo a nuestros días, a nuestro momento. Estas cosas circulan entre gente de la iglesia. Hay personas que abren la Biblia y tienen sus adicciones. Hay personas que leen la Biblia, que oran, que cantan, que vienen a la iglesia y después en sus hogares, en lo secreto, consumen pornografía, se emborrachan, cometen adulterio, andan con
distintos hombres o mujeres, y son realidades que están cercanas. Y Dios lo veía y el profeta lo escuchó a Dios y fue y les habló y les advirtió. Jehová el Señor juró por sí mismo, versículo 8. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob. Ahí el orgullo, ¿no? La grandeza autopercibida. Somos grandes, somos superiores, somos mejores que los otros. Versículo 12. ¿Correrán los caballos por las peñas? No puede un caballo correr sobre las piedras. ¿Ararán en ellas con bueyes? No, no se puede arar en la roca. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? En otras palabras bíblicas también, ¿por qué a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo? ¿Por qué está mal hablar de juicio? ¿Por qué está mal hablar de pecado? ¿Por qué está mal señalar lo que es el pecado? ¿Por qué está mal hablar eh, en términos bíblicos contra el abuso del alcohol, contra la homosexualidad, contra el pecado en sí? Sí, está mal visto hoy en la sociedad, pero eso no nos tiene que callar. No se va a poder arar sobre piedra. Se ara sobre terreno fértil. Vosotros que os alegráis en nada que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Oh, el pueblo de Israel diciendo adquirimos el poder, todo lo que tenemos gracias a nuestras fuerzas. Se olvidaron de las hojitas anteriores. ¿Cuántas veces escucho a cristianos que dicen o que quieren demostrar que son grandes? ¿Cuántas veces caemos en eso y queremos demostrar que somos poderosos y no somos nada? Todo lo que somos es por mérito y obra de Cristo. Lo que podemos llegar a alcanzar, lograr, es por gracia, es por regalo divino, no por nosotros ser algo, ser alguien. Cuidado que no digamos lo que tenemos es lo que nosotros logramos. Lo que tenemos no es por nuestro trabajo, por nuestros estudios, por nuestro esfuerzo, no, es por gracia de Dios. Entendamos eso, así como hoy lo tenemos, mañana no. Es lo que le decía al pueblo, hoy lo tienen, en poquito tiempo fueron cautivos, perdieron todo, poquito tiempo esta advertencia y no la escucharon. Hermanos, ¿qué hacemos con nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestra familia? ¿Cuánto tiempo duran los hijos en nuestra casa? ¿Cuánto tiempo duran nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo dura un trabajo? Todo lo que tenemos es dado por Dios y para Dios, hasta el respiro de cada día. Cuidado de no caer diciendo, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. En el capítulo 8 también habla de más pecados que les menciona. Roban a los pobres en sus casas, exigen diezmos de aquellos que no les alcanza ni para comer, podríamos decir. Se quejan de que los días sagrados interfieren los negocios. No, el domingo, siempre le digo a los que estudian, no estudien el domingo, estudien los otros 6 días y el domingo dedíquenselo al Señor y el Señor los va a recompensar y es así. Tampoco hagan esto, no, yo voy el domingo a la iglesia y el Señor me va a ayudar a probar sin estudiar, ¿no? Pero dedíquenle al Señor lo que es del Señor. Nunca dejen de trabajar para el Señor por otro tema, ya sea estudio, trabajo. Lo que es del Señor es del Señor. Fijan precios exorbitantes que dañan al pobre. En este día sus ídolos no les servirán de nada. Claro, la riqueza, el poder, también son ídolos. Pero cuando estemos delante del Señor, ni bolsillos vamos a tener. Todo lo que
que fue tesoros en la tierra y no en el cielo, no van a servir de nada. En el capítulo 5, versículo 18, le dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. El día que el Señor venga, si bien va a ser un día alegre para nosotros que lo vamos a estar esperando, pero va a ser un día triste para todos aquellos que lo rechazaron. Todo el que lo rechazó ya no va a tener otra oportunidad. Acá está diciendo una, dos, tres, pero por la cuarta ya no va a haber. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? Qué triste, ¿no? Y ahí estaba el pueblo, habíamos dicho, cómodo, tranquilo, rico, millonario, y tenían su templo, tenían su sacerdote, e iban, cantaban en el templo y adoraban y se golpeaban el pecho. Y, y Dios los miraba, porque conocía todos estos pecados que vinimos leyendo, que les vino advirtiendo a Amós. Entonces Dios, ¿qué dijo de las cosas que ellos hacían? Capítulo 5, versículo 21. Les dijo, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecierais vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. El Señor les dice, antes de sacrificar, antes de cantar, antes de servir, antes de reunirte, revisa tu corazón. ¿Cómo estamos en casa? ¿Cómo está tu corazón? Al Señor, a nosotros sí nos podemos engañar entre nosotros. Ustedes me ven y dicen, sí, qué buen jovencito. Ustedes ven y sí, pero ¿y lo que hay acá? El Señor lo conoce. El Señor conocía lo que realmente había en el pueblo, que aparentaban una cosa, pero eran otra. Aparentaban, se los escuchaba decir bellas palabras, pero las malas palabras estaban en su corazón. Aparentaban humildad, haciendo sacrificio y cantando a Dios, pero el orgullo y la soberbia reinaba en sus corazones. Se los escuchaba cantar hermosas canciones, hermosos salmos, usando muchos instrumentos, pero Dios les decía, yo no escucharé las salmodias de tus instrumentos, no escucharé todos tus cantares, porque lo que quiero es el cántico que sale del corazón primero, en una actitud de vida reverente. Eso es lo que necesito de vos. Y después sí, viene todos los demás. Después sí, el Señor toma el sacrificio. Después sí, el Señor escucha el canto. Después sí, el Señor se goza de nuestra vida. Pero cuando lo que decimos y lo que mostramos es acorde a lo que realmente somos. Amós 4:12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Y eso cuándo es la preparación para venir a encontrarnos con el Señor? Hoy. Es hoy, no es mañana. Ellos decían, algún día será el juicio, pero para estar bien durante el juicio hace falta una preparación. ¿Y cuándo es esa preparación? Hoy, Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿A quién tenemos que juzgar? A nosotros mismos. ¿A quién tenemos que buscar cambiar? A nosotros mismos. ¿Quién Dios está llamando a prepararse para el encuentro con Él? A cada uno de
nosotros en lo individual. Perdemos más tiempo mirando al otro que mirándonos a nosotros mismos. Buscamos más cambiar al otro que cambiarnos a nosotros mismos. Y Amós nos está gritando, ese muchacho pueblerino que recogía higos, que criaba ganado, les gritaba a los sacerdotes, al rey, al pueblo entero, prepárense para el encuentro de Dios porque no están preparados todavía. Y miren, al final, en los capítulos 7, 8, 9, da varias visiones. Solamente vamos a mencionar esta, pero después léanlo al libro. Dice Amós 7, 7 y 8. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro, hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor le dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Hermanos, nosotros tenemos una perfecta plomada para ver si nuestra vida está o no está derecha. Es la Biblia. Es la Biblia esa plomada. Es la Biblia la plomada que le puso al pueblo de Israel. ¿Eh? Era a través de los profetas que Dios les marcaba si estaban derechos o no, a través de Amós. Entonces, claro, les empezó a hablar de Israel, de su pecado y de lo torcido que estaban. Y ahí nomás viene Amasías, que era el sacerdote, y le dice, che, Amós, a Jeroboam no les está gustando lo que estás diciendo. ¿Por qué no te volvés al campo, comes lo que cosechás, te matás un corderito, lo asás y disfrutás de la vida y nos dejás a nosotros disfrutar de la vida? ¿Pueden creer? ¿Pueden creer que en vez de escuchar la palabra la rechazan de esa forma? Versículo 11 del capítulo 7. Así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, Israel será llevado a su tierra. Eh, perdón, versículo 10 del capítulo 7 de Amós. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir tus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta. No soy profeta. Claro, él no había estudiado en la escuela de los profetas, ni sus padres habían sido profetas. Por eso dice, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y que está ahí cuidando el rebaño y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Cómo de pronto, ¿no? Amós recibió su propósito en la vida. Y cómo de pronto, en cuanto lo escuchó, lo puso en práctica. También qué profeta diferente al de Jonás, ¿no? Qué profeta. Sin embargo, Dios lo usó tanto a Amós como a Jonás. Ahora pues, oye la palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Tengamos cuidado. No será, se me viene las palabras de Gamaliel, ¿no? No vaya a ser que por buscar obedecer a Dios estemos persiguiendo a un siervo de Dios. Tengamos cuidado con lo que hacemos con la palabra de Dios. Dejemos que cambie nuestros corazones. Tomémosla con humildad. Pongamos en práctica en nuestra vida. Amós 8:11. Ya con esto vamos terminando. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan,
ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Se deja la plomada, la palabra de Dios a un lado. Y hoy se está viendo ya parte de esta profecía, la estamos viendo entre nosotros. Hay iglesias evangélicas donde el evangelio ya no se enseña. Por eso tenemos el versículo acá atrás de que Cristo está en la puerta de la iglesia pidiendo entrar y no se le deja entrar. ¿Cómo puede ser que iglesias cristianas no tengan a Cristo como el centro? Muchos hoy tienen ganas de escuchar la palabra de Dios. Muchos hoy están buscando de mar en mar a ver dónde se enseña la palabra de Dios. Y nos podemos remitir a la pregunta de Cristo: cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? Porque nos vamos olvidando de estas advertencias de la palabra de Dios, de los juicios de Dios. Hermanos, el pecado trae consecuencias. El cristiano verdadero las consecuencias las paga acá en la tierra. Los juicios de Dios, es muy interesante el estudio de los juicios de Dios. Eh, sí hay juicio para el cristiano también. No allá cuando estemos en su presencia, pero sí hoy acá. Muchos enfermos, muchos duermen por causa de esto. Pero hermanos, muchos están buscando la palabra de Dios. Muchos están buscando y nosotros somos los responsables hoy de mostrársela, de entregársela, de presentar a Cristo, ¿eh? A través de nuestra boca y a través de nuestra vida. En aquel día también termina el libro presentando estas hermosas profecías que ya para nosotros no son tan... Dice en aquel día, Amós 9, 11 y 12, yo levantaré el tabernáculo caído de David. En Hechos 15 hacen referencia a que el Señor Jesús es ese tabernáculo de David. Hace referencia directamente a este pasaje. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre poseen el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. El Señor Jesús, el mismo Dios, ya vino a la tierra. Ya vino a la tierra. Y el llamado que deja el libro retumbando, el libro de Amós, sigue sonando hoy también. Amós capítulo 5 dice, trayendo algunos versículos, ¿no? La constante, la palabra buscar. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Así dice el Señor a sus hijos, buscadme y viviréis. Así dice el Señor a todas las personas, buscadme y viviréis. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Buscad al que hace las estrellas, las constelaciones, al que hizo el mundo y el universo, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojado sobre el fuerte, ayuda a los débiles y hace que el despojado venga sobre la fortaleza. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará como con vosotros. Aborreced el mal, amad el bien, estableced la justicia en juicio, quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Hoy es el mismo llamado. Hoy Dios está diciendo, buscad y viviréis. Hoy Dios nos está llamando. Hoy Dios nos está diciendo, tenés que cambiar cosas, tenés que ajustar cosas en tu vida,
tenés que dejar el ritualismo de lado y venir y entregar una adoración perfecta, una adoración que agrade al Señor. Dejar el ego, la autosuficiencia y entregarse por completo al Señor. El Señor está llamando. ¿Qué botoncito vamos a apretar? Hermanos, tristemente, Amós fue muy claro, Amós fue clarísimo en su mensaje y el pueblo canceló la llamada y pagaron las consecuencias. Qué importante que es, hermanos, revisarnos continuamente para llevar una vida continua de adoración y ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es el verdadero culto que se hace eh, inteligentemente, racionalmente, dejando el mundo a un lado. ¿Cuántas veces cantamos, ¿no? De dejar el mundo y tomar la decisión de seguir a Cristo? eh, que ahí se encuentra la verdadera paz y la verdadera felicidad, pero que no sea solo de palabras, que no sea solo en nuestro exterior, sino una conversión genuina y una entrega real a nuestro Señor. Buscar al Señor, que Él nos está llamando. Oremos. Te damos gracias a nuestro Señor por este libro del profeta Amós que nos regalás en tu palabra, Señor, y en el cual encontramos tantas advertencias, Señor, y nos hace revisarnos tanto en las cosas que fallamos, en las cosas que nos alejamos de ti, en las cosas que te damos la espalda. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones que debemos tomar, de acercarnos a ti, de dejar las cosas que nos alejan de ti, que podamos servirte, Señor, en cada momento, que no le demos más importancia al mundo que a tu obra, que podamos cumplir nuestro propósito acá en la tierra, que podamos, Señor, hacer tu voluntad en cada momento, que, que no caminemos tranquilos de acuerdo con aquellos que hacen el mal, sino que caminemos tomados de tu mano, Señor. Bendícenos, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vamos a dar gracias por el pan. Querido Padre, te agradecemos, Señor, por esta hermosa mañana que nos regalaste. Gracias porque podemos disfrutar de tus misericordias, de tu gracia y de tu amor. Señor, tú has preparado este tiempo, estos momentos. Tú, Señor, estabas antes que llegáramos, esperándonos a cada uno de nosotros, como también a cada uno de aquellos que no pudieron llegar o decidieron no venir. Gracias porque en tu palabra encontramos un banquete para nuestras vidas espirituales. Y ella es el alimento para estar firmes, estar fuertes en los momentos difíciles. Pero gracias porque también en tu palabra encontramos ese continuo llamado tuyo a volver a ti, Señor. Pero también podemos ver la obra y el sacrificio de Cristo cuando Él dejó los cielos, dejó esas glorias eternas para hacerse hombre y venir a buscarnos. Estamos agradecidos, Señor, porque hemos sido hallados por Él. Hemos sido alcanzados, perdonados, restaurados, justificados, santificados por su sangre. Y es por eso, Señor, que también tenemos esta bendición de estar en tu presencia, porque tú abriste el camino nuevo, vivo y verdadero que es Cristo Jesús. Y a través de ese camino que es Cristo podemos entrar con libertad a este lugar santísimo, hasta tu misma presencia. Gracias, Padre, por esta bendición. Queremos honrarte, Señor, en todas nuestras vidas, pero también queremos honrarte, glorificarte, agradecerte, alabarte en esta hora al comer del pan.
Señor, que solamente haya gratitud, gozo y alegría en nuestros corazones. El saber de que ese pan nos representa, nos simboliza el cuerpo de Cristo, en quien Él cargó todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados. Gracias, Padre, por tanto amor. Bendícenos, Señor, al participar de este símbolo. Bendice este pan. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Papá del cielo, te alabamos, te bendecimos, Señor. También, Señor Jesús, en este momento que estamos recordándote a través de los símbolos, Señor, queremos que bendigas este vino, papá, que representa tu sangre, esa sangre que no quedó ni una gota en tu cuerpo, Señor, en amor a todos aquellos que hemos creído en ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz.
mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción, eres tú, Jesús, solo tú. Damos gracias al Señor por este tiempo hermoso. Cuánto bien nos hace, ¿no? Estar en su presencia, en la comunión con nuestro Dios y en la comunión con los hermanos. No hay nada más hermoso que esto. Es para mí esto, ¿no? No sé si usted lo siente y lo vive así. Y no hay nada más hermoso también de ver a cada uno de ustedes. Vamos a dar algunos anuncios y luego oramos para finalizar. Mañana a las 23 horas, la reunión de hombres, reunión de trasnoche. Esto es solamente para valientes. Algunos nos dormimos en la pantalla, pero somos valientes. Seguimos con el estudio Una vida con propósito. El miércoles, las hermanas a las 19 horas, también por Zoom, algunas, otras, las que no tienen la posibilidad de conectarse, pueden hacerlo desde acá de la iglesia, está abierta, hay hermanas que vienen a este lugar para conectarse desde acá. También con el mismo material, el mismo libro que estamos trabajando los hombres, así que están todas invitadas mañana, el miércoles a las 19 horas. El viernes seguimos con el libro, seguimos estudiando la carta de Hebreos. Hemos arrancado el capítulo 3, vimos los primeros versículos, así que Dios mediante continuamos con Hebreos 3 el próximo viernes. El sábado tenemos una actividad súper especial, súper mega especial. Especial, ¿por qué? Vamos a tener la primera escuelita bíblica